Estás escuchando un podcast de Be One, tu agencia creativa y de comunicación. Dejando Huella, un podcast presentado por Álvaro García. Estamos en Dejando Huella con Julio Agredano. Darte la bienvenida a nuestro programa Dejando Huella de Be One. Muchas gracias, Álvaro, por invitarme a participar. Julio, fundador de la Fundación Frena al Ictus. Además, previamente, tú eras un exitoso directivo en una empresa de tecnología. ¿Hasta que un día? Pues un día joven, muy joven, con 39 años, pues tuve un ictus. Digamos que eso que comentas tú de ejecutivo, de directivo, pues en mi caso pues me había llevado por la mala senda. Entonces esa mala senda había sido básicamente un tema de promoción de la salud muy descuidado. Y al final nadie piensa que puede tener una arruga en su capa de Superman y resulta que alguien con 39 años desviándose un poquito de la línea en cuanto a promoción básica de la salud, pues puede llegar a tener un ictus. Y a partir de los 39 años, pues mi vida entera cambió. Bueno, nos comentabas que sufriste este ictus. ¿Qué secuelas tuviste? Pues bueno, el ictus, una de las cosas que al final, bueno, para que la gente lo conozca, al final es un tema de problemas de riego sanguíneo, ¿vale? Básicamente en el cerebro. Viene a través de una isquemia, un tapón, una hemorragia, una rotura. Y en función de cuánto tiempo, digamos, que no hay riego sanguíneo en una zona del cerebro, pues tienes un nivel de secuelas o tienes otro. En mi caso, el nivel de secuelas que yo tuve en su momento, que tuve sobre todo durante los primeros meses, el primer año y medio, y mi situación actual, no tienen nada que ver. Luego hablaremos un poco de lo que es la importancia de la rehabilitación, el entorno, para tu motivación para poderme mejorar. Pero yo en su momento pues tuve un nivel moderado de secuelas, pues problemas de movilidad, salí del hospital en silla de ruedas, problemas de lenguaje, expresión, tema de afasia, muy ligera, pero un problema de afasia a la hora de expresarme, problemas visuales. Yo estuve durante 6 meses viendo doble. Entonces, bueno, pues mi ictus además el principal es cerebeloso, con lo que el cerebelo, para que la gente lo conozca, controla lo que es el equilibrio principalmente y la coordinación. Entonces, problemas de equilibrio brutales, es decir, pues no poder andar en línea recta o no poder girar la cabeza porque te ibas al suelo. Pues digamos que mucha secuela a nivel físico. Yo por fortuna, y digo por fortuna, porque uno de los problemas que tiene esta enfermedad es que la secuela no solamente puede ser física, sino que puede ser cognitiva o incluso conductual. Entonces puedes pasar de ser una persona con un carácter afable a de repente cambiar y ser una persona completamente agresiva, ¿vale? Y eso es consecuencia de la enfermedad, es una secuela que provoca. O puedes tener problemas cognitivos, que problemas cognitivos es básicamente problemas de memoria, o problemas de cálculo, o problemas de reconocimiento, o problemas de lenguaje, de expresión. Es decir, yo sobre esa parte no tuve. Y tengo por fortuna, porque por desgracia mucha gente sí los tiene. Entonces mi recuperación fue básicamente recuperarse de secuelas físicas que sí me había provocado la enfermedad. Tú sufres un ictus y mucha gente sufre otro tipo de enfermedades o de accidentes, pero no todo el mundo sufre un ictus y, valga la redundancia, funda una fundación. Bueno, yo creo que, yo creo que todo el mundo tenemos un punto de inflexión en nuestra vida, que a mucha gente le llega porque cambia de trabajo, o porque le deja la mujer o el marido, o porque ocurre algo. A mí me llegó en forma de ictus, en forma de empujón en forma de la enfermedad. Entonces, a partir de ese momento, pues digamos que haces un chip, esa conciencia social que yo no tenía, que efectivamente yo no tenía, estaba centrado en otras cosas. Llega un momento que efectivamente que sí te hace ese cambio. En mi caso, sobre todo, es porque después de un periodo complicado de recuperación, el primer año sobre todo fue bastante complicado, cuando empecé a consumir un poco de información sobre de qué va esto. ¿Qué es esto del ictus? Inicialmente de una forma completamente egoísta. ¿Qué tengo que hacer para evitar que esto vuelva a ocurrirme? Es decir, si hay algo que he hecho mal que me ha llegado aquí, pues entonces que me ha llevado aquí, voy a intentar cambiarlo. Entonces, cuando empecé a ver la dimensión y el impacto, la prevalencia que tiene el ictus en la sociedad, cuando hablamos, por ejemplo, de primera causa de muerte en mujeres, o cuando hablamos de 120.000 afectados al año en España, o cuando hablamos de que 1 de cada 6 personas tendrá un ictus en su vida.
Estamos hablando de una dimensión que por el gran público es completamente desconocida. Hay otras enfermedades que tienen menos prevalencia, pero sin embargo han conseguido ganar un espacio público muy importante y gracias a ese espacio público han conseguido reducir su impacto. Pero sin embargo, el ictus hasta hace unos años era una enfermedad tremendamente desconocida. Todo el mundo más o menos conoce a alguien porque tiene a alguien cercano, recordemos, 1 de cada 6 personas, es decir, en tu entorno tienes a alguien seguro, pero sin embargo la gente piensa que es una enfermedad exclusiva de gente mayor, es una enfermedad que no se puede hacer nada por evitarlo, que no es prevenible, que da igual el tiempo de detección, el tiempo de actuación, que da igual que sea hoy, que sea mañana. Bueno, pues entonces había mucho desconocimiento y a partir de ahí decidí, oye, pues si por fortuna, por mi nivel de secuelas, yo puedo contar las cosas y además, por fortuna también quiero hacerlo, pues entonces vamos a intentar crear un movimiento, crear una iniciativa para intentar mejorar la situación en la sociedad. Y a partir de ahí surge Freno al Ictus. Continuaremos hablando de la fundación. También nos has explicado un poquito lo que es el ictus, pero ¿por qué es importante saber lo que es un ictus? Bueno, es muy importante. Primero, esto es como todo. Al final, para preocuparte de una cosa, ocuparte de una cosa, tienes que estar preocupado antes. Es decir, tienes que saber que existe. Entonces, el problema que tiene esta enfermedad es la invisibilidad que ha tenido durante mucho tiempo. La gente no tiene conciencia de que esto está más cerca de lo que parece. Ese es el primer punto, con lo cual el objetivo es visibilizar la enfermedad para que la gente por lo menos sepa que esto existe. Y luego es súper importante porque es una enfermedad tiempo dependiente. ¿Vale? Hay una parte fundamental que es la parte de prevención de la enfermedad, que el 90% de los ictus son prevenibles con hábitos saludables, nos han contado toda la vida, actividad física, huir del sedentarismo, alimentación, gestión de estrés y emociones, que en la época que vivimos pues obviamente lo estamos haciendo regular, pero digamos que eso es una alta prevención de la enfermedad, pero eso, como muchas veces suelo decir yo, por escucharme a mí, la gente que no corre no va a salir corriendo o la gente que fuma no va a tirar el cigarro. Entonces cada uno tiene que hacer el chip de cuándo es el momento de cambiar su estilo de vida. Entonces quedaros simplemente con el 90% de ellos pueden llegar a ser prevenibles. Pero lo que sí es importantísimo es saber que es una enfermedad tiempo dependiente. Tiempo dependiente significa que el tiempo de identificación o detección de síntomas y la actuación adecuada y correcta que pueden realizar en los hospitales es fundamental. Estamos hablando de una enfermedad de muy poquitas horas de actuación, ¿vale? Hay una primera ventana de tiempo que son muy pocas horas, unas 4 horas, luego se amplía un poquito más, 7, 8 horas, 9, pero digamos que miraros, imagínate la ventana de tiempo tan cortita que hay. Existe un plan nacional, Plan Ictus, Código Ictus, que es implantación de un sistema de coordinación extrahospitalaria, ambulancias y hospitales preparados, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos los hospitales no están preparados y no están todos de guardia. Con lo cual, nosotros estamos, por ejemplo, en Madrid. Tú en Madrid somos unos privilegiados, Madrid, Cataluña, zona norte. Bueno, digamos que el sistema está bien montado en ciertas regiones. Aquí no voy a hacer mi discurso más reivindicativo, pero inequidad entre comunidades. No es lo mismo que te pase en un sitio que te pase en otro. Pero, por ejemplo, en Madrid tenemos 12 hospitales dentro del Ictus. De los 12 hospitales hay 6 de guardia. Y de los 6 de guardia solamente hay 3 que te ponen a hacer al día una cosa que se llama trombectomía mecánica, que es que te meten un catéter por la ingle, te sube hasta arriba, te coge el trombo y te lo quita. Yo le preguntaría a la gente que nos escucha a qué hospital irían. Entonces, claro, la gente puede decir, pues a La Paz, al Ramón y Cajal, al Puerta de Hierro, al 12 de octubre, los grandes hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Error. Esos hospitales efectivamente están todos preparados, todos los hospitales públicos, grandes hospitales públicos de la red de Madrid están preparados, pero todos ellos doblan guardia entre ellos. Es decir, a la semana no coinciden. Entonces tú vas a La Paz la semana que no están de guardia, te meten una ambulancia y te mandan al Ramón y Cajal, por ejemplo. Es decir, es súper importante saber que al hospital no se va, que al hospital te llevan y te llevan los servicios de emergencia después de activar el código Ictus a través del 111. Entonces, con una información tan sencilla como esa, eres capaz de cambiar la evolución, la expectativa o la esperanza de una persona. Julio llega con mascarilla de freno al ictus, pantalón marrón y camisa azul, con cuadros blancos. No ha venido con rayas rojas y blancas, pero lo primero que hace al entrar es felicitarme por la liga que ha ganado el Atleti. Obviamente le devuelvo la felicitación. Se interesa mucho por el formato podcast. Está claro que sabe de la importancia de la comunicación. Sus mensajes son muy claros y quiero repetirlos. El 90% de los ictus son prevenibles con hábitos saludables. El ictus es la primera causa de muerte en mujeres.
Si te da un ictus o tienes síntomas, al hospital no se va, al hospital te llevan. Me impresiona la naturalidad con la que habla de su ictus y lo bien que lo explica siendo alguien sin formación médica. Julio es una de esas personas que deja huella con mayúsculas. Su acción desde la Fundación salva vidas y no es una forma de hablar. Te iba a pedir, Julio, si te puedes poner los cascos, te lo agradezco. En Dejando Huella nos gusta hablar de los sonidos que dejan huella. ¿Qué te ha parecido este sonido que has escuchado? Pues reconocible, muy reconocible. Esto yo creo que es, seguramente lo habéis sacado de alguna de las pruebas del soplao o alguna de este estilo, que son pruebas que se organizan en España, donde al final parece que estás corriendo el Tour de Francia, es decir, pues en medio de una subida infernal que te bajarías, pues de repente hay un montón de gente y te están animando como si tú fueras a ganar y resulta que estás a 4 horas del primero. Entonces, es ese extra de motivación que te da cuando tú ya vas a abandonar. Ojo, en el deporte o en cualquier cosa, al final el tener a alguien que te anima, que te ayuda, que te espolea, que te motiva a conseguirlo, pues al final hace muchas veces que no abandones y que des un poquito más de ti. Una de las cosas que me gustaría destacar es la importancia que tiene para vuestra fundación el mundo del deporte, que lo acabas de mencionar, ¿no? Cuánto de importante es el deporte, ya no solamente a la gente que ha sufrido el ictus, sino de forma también preventiva, ¿no? Claro, el deporte para nosotros tiene 3 líneas, ¿vale? Una línea que tiene que ver con prevención de la enfermedad, es decir, cualquier actividad física lo que hace al final es que reduce una serie de factores de riesgo. Es decir, si tú haces una actividad física recurrente, pues tienes controlado la obesidad, tienes controlado la hipertensión, seguramente no eres una persona con diabetes. Entonces, una primera línea es el deporte. La segunda línea, obviamente, como herramienta de recuperación. Yo estuve un año de recuperación en una clínica privada y llegó un momento de mi recuperación que me dijeron, oye, hay que empezar a meter un deporte en actividad. Yo pongo siempre el ejemplo. Yo en clínica recuerdo perfectamente estar en una sala como esta y el terapeuta me tiraba el balón. Me tiraba el balón a una esquina, a otra, entonces no lo cogía. Pero de saber más o menos dónde iba a ir, pues me acercaba bastante. Y al final terminaba cogiéndolo porque sabía que no podía ir a otro sitio. Tenía 2 esquinas, o a la izquierda o a la derecha, a un lado o al otro. Pero claro, ponte a jugar al fútbol con tu hijo. Pues la pelota va o al lado o a otro, o te da en la cara o a saber. Entonces, esos automatismos que el deporte te da, no los consigues a través de una rehabilitación muy estructurada en una clínica, sino que es la propia actividad física la que te va a dar eso. Mi ictus es cerebeloso, con lo cual el tema de equilibrio y la coordinación yo lo tenía bastante afectado. Y sin embargo, a través del deporte, a través de la bicicleta, que bicicleta y equilibrio parece que no van de la mano, pues en mi caso funcionó muy bien, pues he conseguido recuperar pues mucho las capacidades a nivel de equilibrio y coordinación, y tiene que ver con eso. Y luego, tercera línea del deporte. El deporte para nosotros es un altavoz espectacular. El deporte, los grandes eventos deportivos, los deportistas, para dar visibilidad a la existencia de esta enfermedad. Nosotros hemos hecho, uno de los patronos de la Fundación, Iñaki de Miguel, es subcampeón de Europa de la Selección Española de baloncesto, un ex profesional de baloncesto, y ha venido con nosotros a hacer 1.000 millones de cosas por el altavoz público que tiene. Acabamos de lanzar un proyecto fantástico que se llama Pedalea con ictus con Alberto Contador. Alberto Contador, la gente seguramente lo sabe, pero tuvo un ictus, ¿vale? Entonces, obviamente, ahí le pasó en una vuelta a Asturias la capacidad de actuación de la gente, pues de alguna manera lo que le ayuda. Y luego ha ganado todo lo que ha ganado a partir de eso, ¿vale? Por ejemplo, no deportista, pero gente famosa, a Dani Rovira. O sea, llevar un Dani Rovira o llevar unos Corigares y plantarles delante de medios de comunicación y contar el deporte en actividad, actividad física, prevención posible. Entonces siempre utilizamos ese altavoz que los grandes eventos deportivos nos pueden facilitar, que al final no se trata solamente de intentar divulgar y extender el conocimiento de la enfermedad en la sociedad. Pues nos gustaría que le contaras a los oyentes tu experiencia, tu vivencia en la Titan Desert, que para poner un poquito en contexto es un gran evento deportivo
durante 6 días por el desierto en mountain bike. Sí, y sobre todo, bueno, es en el desierto. Entonces, al final, pues el desierto, temperatura media no existe. Pues sí existe, pero son de 45 grados, con lo cual ese es un problema. Yo te cuento el tema de la... Yo antes, no, por supuesto, yo no practicaba deporte ninguno. Para que la gente lo conozca, cuando habla de mala promoción de la salud, yo pesé 103 kilos el día que entré por el hospital. 103 kilos de peso, actividad física, colesterol elevado, gestión del estrés, directivo de una empresa de tecnología en el mundo comercial, con lo cual tenía todas las papeletas. Entonces yo no había hecho deporte nunca. Entonces la tienda de ser yo sin conocerla se cruzó en un reportaje, en un documental en el año 2012. Yo tuve el ictus en el 2011. En 2012 un documental fantástico de Santi Millán, el actor, que contaba la experiencia que habían tenido en la Titan Desert, ¿vale? Entonces, yo viendo en el sillón de mi casa, sin poder montar en bicicleta, vi el reportaje y el documental, y le dije a mi mujer, que estaba al lado: oye, en 2015 voy yo. Y entonces mi mujer me miró, se rió y me dijo: oye, nos han dicho que no te ha dejado nada a nivel cognitivo, pero habría que hacérselo mirar porque no te veo yo como para eso. Bueno, pues el simple hecho de plantearte un objetivo a largo plazo, 2012-2015, pues a mí me sirvió primero como objetivo claro, digamos que fue un salvavidas. Para mí fue un salvavidas en el sentido de decir: oye, pues por lo menos te marcas un objetivo y trabajas para poder conseguirlo. Y en 2015 efectivamente estaba en la línea. Ya que iba yo para allá, pues engañé a una serie de personas. Ahí ya empecé a hablar de freno al ictus, ya empecé a hablar con iniciativa personal, y conseguí engañar a Óscar Igares, Iñaki de Miguel. Hicimos un equipo fantástico de 5 o 6 personas para dar un poco más de visibilidad, es decir, no solamente que el del ictus va a hacer la tienda en Desert, sino que vamos a intentar entre todos darle un poquito más de visibilidad a la enfermedad. Me dicen los que te conocen bien que pasaste de no montar en bicicleta ahora no hay quien te baje de la bicicleta. Sí, la bicicleta empezó como herramienta de recuperación, de rehabilitación, pero ahora mismo es mi pasión. Entonces, efectivamente, yo siempre que puedo monto en bicicleta. Menos seguramente en los últimos meses de lo que hubiera querido, pero digamos que igual que estamos hablando de la Titan, yo todos los años me apunto a locuras de ese estilo. De hecho, en nuestra agencia, en B1, vamos a patrocinarla. Y porque es que además va muy acorde a nuestros valores, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que has estado comentando sobre la Titan, esfuerzo, superación, constancia, trabajo en equipo, generosidad. Anécdotas que dejan huella. Nosotros tenemos, dentro de las líneas que tiene la Fundación, siempre hemos entendido que uno de los colectivos claramente que tenemos que hablar con ellos, informarles, es el empleado. El empleado, el mundo laboral, es decir, los empleados pasamos mucho tiempo, las empresas son las que tienen obviamente un gran volumen de personas, y además esa gente informada son las que pueden cambiar la situación en su entorno, es decir, porque una persona que tú le informas o que la formas sobre algo, pues cuando llega a su casa, en la cocina, cuando esté cenando, pues lo va a contar. Bueno, pues en el caso de Allianz, pero nos ha pasado un montón de historias similares a esta en los últimos años. Pues básicamente nosotros, dentro de las acciones de divulgación, de las conferencias que hacemos, pues una de las chicas que asistió en su momento a una de las conferencias que le impartí yo en ese día, pues nos escribe como 2 semanas después y nos dice: oye, gracias y buenos días, y son buenos días gracias a vosotros. Entonces nos interesamos y entonces pues básicamente nos explica uno de las conferencias. Una de las cosas que contamos son los problemas del lenguaje como síntomas de identificación de ictus, ¿vale? Hay 3 síntomas principales ligados a cara, ligados a movilidad, a brazos y ligados a habla, problemas de lenguaje de expresión. Entonces lo representamos muy bien porque hay un caso real, un caso público de un ictus con problemas de lenguaje, que es el caso de Alfredo Landa. Si la gente no lo conoce, Alfredo Landa tuvo un ictus en directo recogiendo el Goya honorífico en su carrera. Entonces eso está grabado, hay un vídeo que es público, y nosotros dentro de todo lo que estamos haciendo, pues como un ejemplo, lo contamos de un ejemplo de que los síntomas no tienen por qué ser escandalosos, y con ciertos síntomas como pues ya es un posible caso de ictus. Bueno, pues hasta dentro de la conferencia lo contamos y tal. Entonces la chica, una semana después de haber asistido, pues resulta que hablando por teléfono con su padre, pues detectó en su padre problemas de lenguaje.
que el padre no era coherente o no encontraba las palabras, tartamudeaba. Y el padre respondió como hacemos casi todo el mundo: estoy cansado, me voy a la cama y mañana será otro día. Entonces la chica pues dijo no, de cama nada, llamó al 112, activó el protocolo Código Ictus y a partir de ahí se puso el sistema en funcionamiento y gracias a eso pues el señor recibió tratamiento en un hospital adecuado y una semana después estaba en su casa sin secuelas, ¿vale? Entonces, dentro de todo lo que estamos haciendo nosotros, hemos lanzado, por ejemplo, una iniciativa ahora fantástica, lanzamos en 2019, que es la creación de espacios cerebro protegidos. ¿Vale? Esto es muy sencillo, simplemente hay que tener información o formación suficiente para identificar los síntomas de alerta, estabilizar al afectado, que muchas veces no hay que hacer nada, y a partir de ahí activación de protocolos, llamar al 112, responder la batería de preguntas que tengo que hacer y se pone el sistema en funcionamiento, ¿vale? Espacio cerebro protegido. Yo desde ya te digo que quiero que tanto Big One como AGA, nuestras empresas, sean espacio protegido, entonces quiero que hablemos. Bueno, por todo lo que hemos estado hablando, yo creo que es fácil que los oyentes entiendan por qué estás hoy aquí y por qué, habiéndote conocido solamente de una vez, hoy, la segunda vez, estamos aquí. Entonces, por todo ello te doy muchas gracias, pero antes de terminar esta charla que estamos teniendo, te iba a pedir que te pusieras otra vez los cascos para que también se entienda por qué nos gusta hablar de sonidos. A lo mejor este sonido para ti no representa nada, probablemente no, pero para mí representa mucho y no sé qué te parece. Mucho, no, muchísimo. Esta es otra de las taras que tengo, ¿vale? Que es una de las taras que por fortuna tenemos muchos, que soy del Atleti, pero además muy del Atleti, ¿vale? No un poquito, muy del Atleti. Entonces, además, esta semana obviamente podemos sacar pecho y podemos hablar de que somos el primer equipo de la comunidad de Atleti. Sí, bueno, siempre hemos sido, ¿vale? Más ligas o menos ligas, pero hemos sido. Dejando Huella es un podcast de Big One, tu agencia creativa y de comunicación.